Damos gracias a Dios por este momento maravilloso que Él nos concede de poder estar con cada uno de ustedes llevando la palabra de Dios, esa palabra que da ánimo, que da esperanza, que da fortaleza, esa esperanza maravillosa de gloria que tenemos a través de la palabra del Señor. Cuando Dios nos creó, su propósito eterno es que nosotros viviéramos para gloria y honra de su nombre. Y para eso nos ha dejado la palabra, para que nosotros podamos conocer cuál es el propósito, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, cómo Él quiere que cada uno de nosotros vivamos para su gloria y para su honra. Yo le invito a que en este momento oremos al Señor. Pidamos al Señor que su Santo Espíritu nos esté enseñando lo que cada uno de nosotros necesitamos aprender. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos a ti por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes de reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque en diferentes lugares, Señor, podemos estar unidos en un mismo espíritu. Yo te pido que ahora a través de la palabra tú hoy nos estés enseñando, nos estés corrigiendo, nos estés preparando para toda buena obra, que tu nombre a través de esta enseñanza pueda ser glorificada y que a través de tu palabra seamos enseñados, corregidos, instruidos, preparados para toda buena obra. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero que me acompañe a leer la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, primera de Corintios 16, 13, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Algo que el mundo está necesitando y que reclamamos a toda hora y en todo momento son hombres de verdad. Y constantemente lo decimos cada vez que un político se le descubren cosas, cada vez que una persona de autoridad actúa con deshonestidad, algo que clamamos, algo que reclamamos es hombres de verdad. Quizás usted ha orado de esa forma: Dios, danos hombres, hombres de verdad, grandes hombres, hombres piadosos, hombres de convicción, hombres de integridad. Y tal vez usted diga, pero es que hemos pedido a Dios que nos dé esos hombres, pero no los hemos visto, ¿dónde están? Bueno, yo le digo algo: Dios sí nos ha dado respuesta, pero el simple hecho es que Dios nos da niños. Cuando pedimos hombres, Dios nos da niños. Cuando pedimos mujeres de verdad, mujeres valientes, Dios nos da niñas. Él le da a las madres y a los padres esos hijos para que lleguen a ser tales hombres. Mire, y es impresionante, por ejemplo, uno ve en la palabra del Señor, cuando el padre de Juan el Bautista, que era sacerdote, Zacarías, le correspondió por orden, porque dice la Biblia que los sacerdotes eran tantos que el que ofrecía una vez sacrificio en la vida nunca más lo volvía a ofrecer. O sea, eran tantos, y aunque habían 2 turnos cada día entraban 2 sacerdotes, el que entraba una vez nunca jamás volvía a entrar a ofrecer sacrificio. O sea, era una cita única, exclusiva, y muchos incluso llegaron a morir sin haber tenido la oportunidad de ministrar, de ofrecer sacrificio al Señor. Y dice la palabra del Señor entre Malaquías y Mateo, la historia dice que son más o menos 400 años de oscuridad donde no hubo voz de Dios para el pueblo, donde el pueblo literalmente vivía en una anarquía, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y era algo que a Zacarías le preocupaba. Zacarías ya era viejo, dice la palabra del Señor, y su mujer no le había dado hijos, era estéril. Pero a Zacarías le preocupaba que no hubiese la voz de Dios para el pueblo. Y entonces el día que entró, imagínese usted por un momento que usted tenga una cita con Dios y esa cita sea única. Dios le dice: nos vamos a ver a tal hora, tal día, en tal lugar, y vas a tener la oportunidad de decirme lo que quieras. Yo le digo con honestidad, a ver, ¿qué le pediría? ¿Cuál sería su petición? Y algo que Zacarías le preocupaba muchísimo era que no hubiese voz de Dios, no había profeta que hablara la palabra de Dios al pueblo. El pueblo estaba desenfrenado, desubicado.
todos habían caído, sacerdotes, jueces, todos habían caído. Por eso Malaquías, usted ve que aunque es un libro corto, es un libro donde Dios está exhortando a las diferentes áreas sociales, pecados gubernamentales, pecados sociales, pecados de la familia, pecados financieros. Malaquías es el último mensaje del Antiguo Testamento que Dios envía a través de un profeta, y eso le preocupaba a Zacarías, y cuando Zacarías, por suerte, le toca, tiene el privilegio de ministrar el sacrificio, él preparó la petición que iba a presentar delante de Dios. Y algo que él pidió fue un profeta. Sí, él tenía la necesidad de un hijo, pero él tal vez ya había perdido como la ilusión de ser padre. Tal vez tendría otras necesidades, pero a él le interesaba el reino de Dios. A él le interesaba que el pueblo tuviera guianza de parte de Dios. Y él pidió un profeta. Y al pedir un profeta, Dios no solamente dio el profeta, sino que suplió un gran anhelo en la vida de Zacarías. Por eso es que la palabra del Señor nos exhorta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de comida, de vestido, de techo, de lo que la gente del mundo pide, dice, de esas me encargo yo, si usted se encarga de que mi reino se extienda. Y muchas veces cuando nuestro corazón se quebranta y pedimos a Dios que nos dé hombres piadosos, hombres de convicción, hombres de integridad, mire qué difícil, cada día se hace más difícil encontrar personas con estas características. Y tal vez su corazón se quebranta y le ha pedido a Dios, y Dios le dice, ahí te mando un niño, para que tú lo formes como ese hombre que usted está pidiendo, para que sus hijos sean tal clase de hombres, hombres piadosos, hombres íntegros, hombres de convicción. Dios nos los ha colocado en la casa. Él nos da niñitos. Recuerda, planticas de olivo que nacieron en el corazón de Dios y que han sido trasplantadas a nuestro hogar, que tienen toda la hechura bien adentro para ser esa clase de hombres. Recuerde que Dios ha soplado de Él en cada ser humano. En cada ser humano hay semillas de grandeza. Hay un potencial increíble. Hay todo lo que el mundo pueda llegar a necesitar. Está en cada ser humano que Dios ha creado. Pero también tenemos que entender que como padres descansa en nuestras manos esa responsabilidad profunda de la formación del carácter. Cada ser humano nace con un propósito, con un destino. Recuerde que hemos hablado, viene equipado con unos talentos, con unas capacidades, con unos dones increíbles. Pero es nuestra responsabilidad, cada padre, cada madre, donde ha sido trasplantada esa plantica de olivo, es responsable de generar una formación profunda del carácter de ese hijo o de esa hija, porque son igualmente importantes, tanto los niños como las niñas. Pero hoy nos vamos a concentrar más en los varones, que es donde a veces se reclama mucha más integridad, mucha más convicción, mucha más lealtad. Dios nos ha dado esa clase de hombres, los ha puesto en nuestra casa. ¿A quién le hemos delegado esa responsabilidad? ¿Al colegio? ¿A la iglesia? ¿Al Estado? Sí, la iglesia nos ayuda, nos capacita como padres, nos enseña a entender la palabra. El colegio nos ayuda en cuanto a conocimiento intelectual. Pero la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. Tal vez usted diga, pero ¿qué? ¿Ya para qué me van a hablar de esto si mis hijos ya están adolescentes? Bueno, nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para poder trabajar en el proceso de formación. Ese proceso todavía se puede llevar a cabo. Lógico, no va a ser tan fácil como cuando usted empezó desde que estaba en el vientre, en su vientre, y en la infancia, la niñez, ha venido en ese proceso. No va a ser tan fácil. Pero cuando usted considere las alternativas, y en el próximo programa vamos a dar esos tipsitos para que usted también se apropie de ellos y de esta manera
le ayuden de alguna manera a que sí podemos generar ese cambio, a que sí se pueden tener alternativas para formar el carácter de ese hijo, de esa hija. Yo sé que cuando usted lo vea va a estar motivado a mantenerse ahí, a decir no es caso perdido, a hacer algunos cambios en su vida, en su manera de referirse a sus hijos, ¿verdad? Y yo quiero que volvamos nuevamente al libro de Proverbios. El libro de Proverbios, recuerde que es el libro de la sabiduría. Mire, usted, papá, mamá, algo que yo les recomiendo que lea todos los días es el libro de Proverbios. Hágalo con sus hijos. Proverbios tiene 31 capítulos. Parte de los meses de 7 meses de nuestro calendario traen 31 días. Entonces, sería muy de mucha ayuda que usted cada día lea el capítulo que corresponde en el libro de Proverbios. Por ejemplo, dependiendo la fecha en que usted se encuentre, lee ese capítulo. Entonces el primer día del mes lee el capítulo 1, el día 2 lee el capítulo 2 y así sucesivamente hasta que cada mes se haya leído todo el libro de Proverbios y mes a mes lo repita. Tal vez usted diga, ay, pero leerlo tantas veces, mire, yo le aseguro que usted podrá leer la Biblia 1000 veces y siempre será interesante. Usted lee cualquier otro libro que no sea la Biblia 2 veces y ya como que sabe todo lo que dice, ya pierde el interés por volverlo a leer. Pero la Biblia, recuerde que ella es palabra viva, ella no es palabra muerta, por lo cual cada vez que usted lo lee, cada vez que usted lee la palabra, usted es nuevamente edificado, usted es nuevamente edificada, usted es prosperado, prosperada a través de la palabra, usted es sanado o sanada a través de la palabra. Y yo quiero que lea conmigo allí en el capítulo 1, vamos a leer del versículo 10 al versículo 16, Proverbios capítulo 1. Versículo 10 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Lo primero que encontramos en el libro de Proverbios es la necesidad de enseñar a nuestros hijos la importancia de estar solos en el sistema del mundo que es contrario a la vida del carácter cristiano. Es uno de los principios básicos que deben aprender nuestros hijos, que deben ser enseñados e instruidos, es a mantenerse firmes en sus convicciones. Y para eso, en muchas oportunidades, tendrán que estar solos frente al sistema del mundo. Y esto pues cada día es más fuerte. Cada día el mundo más se opone a Dios, cada día salen más teorías, tanto que la agenda progresista ve en el pueblo cristiano un obstáculo de avance y es algo que se han prometido tener que acabar con las Biblias y por eso les recomiendo muchísimo, resérvese unas Biblias. Ya hay Biblias que se han escrito totalmente tergiversadas, apoyando el homosexualismo, realmente blasfemas y editoriales que antes imprimían Biblias versión 60, hoy se han desviado a imprimir Biblias que aprueban el homosexualismo, incluso llevan a mostrar a Jesús como un practicante del mismo, pero ven al Evangelio de Cristo, al verdadero Evangelio de Jesús, como un obstáculo del cual se quieren deshacer, del cual quieren comenzar a colocar leyes para callar la voz. Por eso, querido hermano, querida hermana, hoy más que nunca necesitamos enseñar a nuestros hijos a que si es necesario dar la vida por Jesús, estén dispuestos a hacerlo, pero no a ceder a sus convicciones, porque el mundo necesita esa clase de hombres, esa clase de mujeres. Estos versículos que leímos allí en Proverbios 1, del 10 al 16,
aquí el escritor se está dirigiendo a hijos. En efecto, lo que aquí el proverbista está diciendo es: aprende a estar solo. Yo quiero que notemos 3 mandatos que están íntimamente relacionados en esta porción. Por ejemplo, en el versículo 10 dice: no consientas con ellos. O sea, el hecho de que todos lo hagan, usted no tiene por qué hacerlo, ni que participar, ni aplaudir, porque es que realmente estas agendas progresistas y todo este socialismo de izquierda y todo esto que se está levantando, que están unidos bajo un mismo padre, que dice la Biblia, el Dios de este siglo, que se llama Satanás, realmente todos hablan de libertad de expresión, de respetar los derechos, pero los de ellos, no el de los demás. Los demás tienen que aplaudir lo que ellos hacen, pero ellos sí pueden condenar a todo el mundo. Y lamentablemente mucha gente se deja engañar con el discurso que ellos tienen. Pero aquí la palabra le está exhortando a esos niños, a esos jóvenes, a esos varoncitos: no consientas, aprende a defender la verdad. Aprende, si tienes que estar solo en una convicción, a estar solo y a sentirse bien defendiendo lo que es la verdad. En el versículo 15 le dice: no andes en camino con ellos. Nuevamente, muchas veces tendremos que romper con ciertos círculos, tendremos que todos nos hagan el feo y nosotros estar firmes, no dejarnos mover. No andes en camino por ellos, no haga lo que ellos hacen. Y nuevamente en el versículo 15 le dice: aparta tu pie de sus veredas. O sea, si ve que con el caminar con esa persona te lleva a cosas contrarias a la verdad, aparta tu pie. Aprende a estar solo, es lo que le está diciendo. Él no está diciendo que te vengan tales tentaciones, no. Si al caso le sucede, no. Eso es algo que a todo el mundo le viene. Él lo está dando por hecho. Cuando te vengan esas tentaciones, no cedas, mantente solo. O sea, eso no es un problema que lo vive un chico solamente, no. Todos, incluso nosotros, cuando éramos niños, adolescentes, tuvimos que enfrentar situaciones. Pero qué maravilloso que aprendemos a estar firmes, y si tenemos que estar solos por defender nuestras convicciones, estamos solos y nos sentimos victoriosos. Eso no nos intimida de que los demás no estén de acuerdo con nosotros, siempre y cuando nosotros sabemos que es la verdad lo que estamos defendiendo. Y eso es lo que se necesita hoy. Personas que sean defensoras, que sean baluartes de la verdad, que no se dejen comprar, que no cedan bajo la presión de los muchos. Y es algo que su hijo, su hija tiene que aprender, que el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que es bueno. El hecho que todos vayan por el mismo camino no quiere decir que él o ella tengan que estar andando por el mismo camino. Ahora quiero que vayamos a Proverbios capítulo 13, versículo 20. Entonces ya tenemos un principio. Aprende a estar solo frente a este sistema mundano que se opone a Dios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esa es otra cosa que debemos entender y debemos tener claro como padres, y nuestros hijos también deben entenderlo. Y es que los compañeros, los amigos, hacen un impacto increíble. La presión de los compañeros es incesante, es salvaje, podríamos decir. Mire lo que su hijo va a ir a enfrentar a un colegio, a una escuela, a la universidad. Literalmente es algo salvaje. Es algo, mire, usted se pone a oír lo que hoy la gente cree. Incluso leía en estos días que la brujería, literalmente la hechicería, es la religión de los jóvenes de hoy. Ya la religión no es católica y cristiana, no. Es en el mundo del ocultismo hacia donde están yendo los jóvenes. Y la presión de los compañeros
Es impresionante. Por eso, padres, es nuestra labor y es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos la importancia de estar solos cuando están rodeados de errores necios. No tienen por qué ceder. Porque es que el grupo es más grande, el Señor lo dijo. El camino ancho y espacioso, muchos van por él. Pero el camino angosto que lleva a la vida eterna, muy pocos son los que la hallan. En otras palabras, lo que aquí Proverbios nos está enseñando es que es nuestra responsabilidad establecer la verdad de Dios en el proceso de convencer a nuestros hijos de la importancia de su verdad. Mire, haga de cuenta que su hijo es un terreno y desde el vientre, ojalá, se debe ir colocando esas semillas de la verdad de la palabra. Si somos constantes en esta tarea, si somos responsables en esta tarea, vamos a ver frutos excelentes. Pero de igual manera, si somos negligentes para sembrar en el campo de su mente, de su corazón, las verdades de Dios, pues vamos a sufrir quebrantamiento. Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es llevar al aprendizaje a nuestros hijos de esas verdades. No solamente basta con transmitir el conocimiento. Recuerde algunos dos temas anteriores a este, estuvimos hablando de esto. Tenemos que enseñar, generar un aprendizaje. Y sí, en el aprendizaje hay que dar conocimiento, pero luego hay que llevar a la acción para que la persona vea los resultados, y esos resultados son los que van a generar el aprendizaje en la vida de ellos. Cuando ellos están convencidos, estar solos será invariable. No los va a mover de que a un grupo, de que hablan más duro, de que tienen mayor influencia social. Eso no lo va a mover. Que lo vamos a demandar por esto. Nada lo va a mover de sus convicciones cuando ellos mismos han estado convencidos. Pero para eso hay que hacer un trabajo constante, disciplinado, de colocar la verdad de Dios en el corazón, explicársela, que ellos la entiendan, que ellos la asimilen, que ellos la vuelvan algo práctico en sus vidas. Y cuando estamos hablando de estar solo, no quiere decir que vamos a criar una generación de autosuficientes, que no se preocupen por otros, que vivan por allá aislados en las montañas. No estamos hablando de eso, porque eso realmente crearía una mentalidad enferma de intolerancia, ¿verdad? Y hay personas que para que sean felices casi que tocaría hacerles una burbuja donde nadie ni los mire, ni les hable, ni les lleve la contraria. No estamos hablando de ese aislamiento, de ese llanero solitario, de esa persona aislada que no habla con más nadie porque tal vez me van a corromper. No, porque llevar a ese tipo de mentalidad, lo que es mucho, como dicen por ahí, es peor el remedio que el mal. Porque eso generaría o engendraría aislamiento. Y realmente no, lo que estamos diciendo no es estimulando criar hijos que lleguen a ser solitarios, sino más bien aislados. O sea que juntos, dicen por ahí, pero no revueltos, ¿no es cierto? O sea, sí, yo estoy en una comunidad, pertenezco a una comunidad, pero yo tengo mis propias convicciones, yo tengo la verdad y la defiendo a toda costa, sin interesar que en la convicción yo tenga que estar solo. El hecho de que haya mayor pueblo, mayor multitud, llevando la contraria a las convicciones que son la verdad de la palabra de Dios en mi vida, eso no me inmute, eso no me mueva. Y realmente nuestros hijos crecen y ellos tienen que estar conscientes que no son solos en este mundo, de que hay otras personas, porque es que a veces vemos una actitud como tan egoísta, que hay personas que parece que el mundo lo hubieran hecho solamente para ellos. No, no estamos hablando de eso, o sea, de ser asociales, de ser personas aisladas, no. Tenemos que saber que pertenecemos y que Dios nos ha traído a esta generación para que nosotros podamos bendecir a esta generación donde hemos nacido, donde Dios nos ha traído, a esa familia donde Dios nos ha llevado, a esa iglesia donde Dios nos ha plantado, a esa nación donde Dios nos permitió nacer, ¿verdad? Y que tenemos que ser personas que nos preocupamos por los demás, que somos compasivos, que son personas gentiles, agradables.
Sin embargo, poder abrazar profundamente principios que son absolutamente inflexibles. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque hoy, ¿qué está diciendo la gente? Que todo es Dios y que cualquier cosa puede ser Dios. Que el Dios que usted cree se llama Jehová, su hijo es Jesús, el del otro se llama Alá y el del otro tiene otro nombre y que es el mismo. No, no es el mismo. La Biblia es clara. Nuestro Dios es Jehová y su hijo se llama Jesucristo. Ellos tienen que tener convicciones inflexibles. ¿Qué separa al evangelio de las demás religiones? ¿Por qué el evangelio es diferente? Por la base de la salvación, y eso es inflexible. Miren, lo que se propone esta agenda progresista es enfocar a la humanidad a las obras y arrancarles la fe, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás sabe que le queda poco tiempo y que la única manera que podemos ser salvos es por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay ni la remota posibilidad de que una persona que no crea en Cristo sea salvo. No hay ni la remota posibilidad. Y eso tiene que ser una convicción inflexible en el corazón de nuestros hijos. La palabra del Señor nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso tiene que ser un principio inflexible. Y es algo que separa para uniones el Dios en el cual creemos. Dice la palabra del Señor: no se una en yugo desigual con el incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? Son principios que tienen que ser inflexibles en el corazón de nuestros hijos. Bueno, y cada uno de los mandamientos que la palabra de Dios ha establecido. Recuerde que Dios es soberano y que todos, absolutamente todos, seremos juzgados por la palabra. La Biblia no dice que nos van a juzgar por las creencias de Darwin o que nos van a juzgar por las creencias de algún filósofo, no. Todos vamos a ser juzgados por la palabra. Eso es como en una nación, la Constitución está sobre todo. La palabra de Dios es por la cual vamos a ser juzgados, por lo cual todos los mandamientos de Dios deben ser inflexibles. Ellos tienen que aprender a ver el bien y el mal y llamarlo correctamente por su nombre, qué es bueno y qué es malo. Hoy estamos en un mundo tan relativo que parece que nada fuera bueno ni nada fuera malo. Pero la Biblia es la verdad, y la Biblia a lo bueno le dice bueno y a lo malo le dice malo, y es una de las responsabilidades que todas las personas a las cuales Dios nos ha confiado, ya sean maestros, autoridades, padres, pastores, bueno, toda persona que tiene autoridad, una responsabilidad que tiene delante de Dios y con sus discípulos, con esos discípulos que Dios ha colocado, llámense hijos, llámense miembros de la congregación, miembros de algún ministerio. Algo que Dios nos ha encomendado es que tenemos que enseñar la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y lo que es profano, y que tenemos que aprender a llamarlo correctamente. Algo que nuestros hijos tienen que estar inflexiblemente comprometidos es con el Señor Jesucristo, y aún muy en contacto con las necesidades del mundo que los rodea. Mire, y ahí está la base de la salvación de su hijo, que se salve o se pierda. ¿En quién ha puesto el fundamento de su salvación? ¿En las obras o en Cristo Jesús? Él debe entender que fuera de Él no hay salvación. Insisto, no hay ni la remota posibilidad de que sea salvo. Pero también tiene que entender que hace parte de las necesidades del mundo que nos rodea, que tenemos un compromiso social. Y el primer compromiso que tenemos es de llenar la tierra del conocimiento de Dios.
Recuerde que en la declaración de propósito de Dios con el hombre, Dios demanda de todos los seres humanos que llenemos la tierra del conocimiento de Dios, que nos multipliquemos, que sojuzguemos la tierra, que la llenemos de Él. Es una responsabilidad. Es impresionante ver cómo el pueblo de Dios hoy está dejando de lado esa responsabilidad tan grande que tenemos. La mayoría de cristianos, sí, van a la iglesia, oran, piden que Dios los bendiga y los bendiga y los bendiga y los siga bendiciendo. Pero yo le digo, ¿hasta dónde estamos cumpliendo con nuestro compromiso, con esa declaración de propósito por el cual Dios te hizo? Y es de llenar la tierra del conocimiento de Dios. Yo le digo algo, ¿cuántas personas van a estar en el cielo por causa suya? ¿A cuántas personas usted les compartió el mensaje de Dios y recibieron ese regalo y estarán en la eternidad juntamente con usted? ¿Cuántos? El Señor, hablando de la tierra buena, dice, es ese corazón que recibe la palabra y la pone en práctica. Una vez la entiende, dice, va y gana 30, 60 o 100 por uno. La productividad de todo creyente mínimo sería de 30 personas, mínimo. Como mínimo, usted traiga a los pies de Jesús 30 personas después de haber entregado su corazón. Yo le pregunto, ¿le alcanzan los dedos de la mano para contar los discípulos que usted ha traído? ¿Cuántas personas ha ganado para Jesús después de que usted conoció a Cristo? ¿A cuántos ha discipulado? ¿A cuántos ha afirmado en los caminos de Dios? ¿A cuántos les ha enseñado el conocimiento, lo que Dios le enseñó a usted? ¿A cuántos se los está enseñando? Realmente el principio que tenemos que enseñar a nuestros hijos es no estando fuera, pero estando solos. No convertirse en un llanero solitario, ser consciente de mi responsabilidad con esta generación donde Dios me ha permitido vivir. Que donde Dios me coloque, yo llene del conocimiento del Señor. Que Dios te llevó a una empresa, usted lleve el conocimiento de Dios. Que Dios te llevó a un barrio, llénelo del conocimiento de Dios. Que Dios te llevó a otro país, a llenarlo del conocimiento de Dios. Toda su área de influencia sea llenada del conocimiento de Dios. Estoy ahí, mire, Jesús era una persona que él estaba ahí con los enfermos, él estaba con los niños, él estaba donde había gente, a él le gustaban los puertos, porque allí encontraba personas de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, y él dejaba la semillita ahí sembrada, pero sabía estar solo. Insisto, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Sabemos que tenemos los pies en la tierra, pero que pertenecemos a otro reino. Que nuestra ciudadanía no está aquí. Que nosotros aquí estamos de peregrinos, vamos de paso, y en ese transitar aquí por la tierra, Dios quiere que yo alcance al mayor número de almas y traiga el conocimiento de Dios a sus vidas. Que si Dios le permite un área de influencia, áreas de autoridad, donde no solamente llene la vida de 30 personas, sino naciones completas, debemos hacerlo. Es la declaración de propósito por el cual Dios todavía nos permite respirar. Todavía permite que el corazón lata. El día que usted termine, ese día nos vamos. El día que terminemos nuestra misión, ese día nos vamos. Tal vez usted diga, bueno, pastora, pero ¿cómo yo puedo ayudar a mi hijo? O cómo como padres nosotros podemos ayudar a nuestros hijos a aprender a estar entre la comunidad, pero estar solo. Que el engaño del mundo no derriben la verdad que ha sido colocado en ellos. Veamos algunos principios y algunos consejos que le van a ayudar muchísimo a sus hijos. Una de esas cosas, enseña a sus hijos qué es realmente un buen amigo. Mire, y es algo que usted encuentra en el primer capítulo de Proverbios. Aquí el padre le está enseñando a su hijo a discernir quién es un buen amigo. Un amigo que está haciendo cosas escondidas, que te está invitando a hacer malas cosas, a que los demás no. Mire, eso es una característica.
esa persona, pero que sus papás no sepan que usted está aquí conmigo. Eso ya es una característica que no es un buen amigo. Y tal vez usted que ya es una persona adulta y que ya vivió la adolescencia y ya vivió la juventud, algo que le va a ayudar, porque algo que nos gusta a todos los seres humanos es oír historias. Y es algo que va a animar mucho a sus hijos conocer su historia. Qué bonito cuando nosotros contamos de nuestra historia, de lo que ha sido nuestra vida y de esa experiencia que nosotros hemos adquirido, se la podamos transmitir a ellos. Enséñele a ellos. Tal vez usted diga, uy, no, pero es que mi vida me da pena que mis hijos la conozcan. Bueno, pero ¿por qué fue esa vida? Yo creo que ha sacado grandes enseñanzas de por qué tal vez usted sufrió mucho, tal vez usted tuvo que llevar, como dicen por ahí, del bulto, pero eso hay una causa para que eso se hubiese generado. Y qué hermoso que ese aprendizaje usted se lo transmita a sus hijos. No solo aprendemos de la experiencia, también de varias escrituras, las cualidades de compañeros sanos. Tal vez usted en su vida, en su adolescencia, tuvo malos amigos que te desviaron, pero también tuvo personas excelentes que te ayudaron a salir de tal vez de ese mundo donde te habías hundido, que te ayudaron a ver en ti esa grandeza. Bueno, esas son experiencias, cuénteselas a sus hijos. El libro de Proverbios también está lleno de consejos de cómo adquirir discernimiento para saber cuáles son los compañeros sanos que nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a obtener el propósito de Dios en nuestras vidas, que nos van a ayudar a ser personas de excelencia. Tal vez trabajen con sus hijos juntos sobre esto, escriban con sus hijos, bueno, características, por ejemplo, de un buen amigo. Entonces, junto con su hijo, ¿cómo describe él un buen amigo? Características de un mal amigo. Recuerde que no solamente el conocimiento, realmente usted transmitir el conocimiento puede generar un aprendizaje de un 10% si su hijo le oye de buena gana. Pero ya el hacer un trabajo con él, tal vez un juego, bueno, hay tantas maneras, tanta creatividad para enseñar, donde él se haga partícipe, eso lo va a llevar a un aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que va a quedar grabado en su mente y es lo que él va a tener como herramienta cuando tenga que discernir entre lo bueno y lo malo. Realmente muy pocos niños saben cómo escoger los amigos. Y es algo que muchas veces los hijos reclaman, pero es que usted siempre me dice, con ese muchacho no ande, con esa muchacha no ande, pero nunca me dice con quién debo andar. Nunca me ha dado un consejo de quién es un buen amigo y quién es un mal amigo. Enséñele a sus hijos las cosas que deben buscar en una persona que ellos desean llamar su amigo. ¿Qué cosas debo buscar en esa persona? Ah, no, que es el que nos gasta. Esa no puede ser una característica para un buen amigo. Incluso, ¿de dónde saca la plata para gastarle? ¿De dónde está obteniendo los recursos? Hay cosas que tienen que ver con el carácter. Un niño grosero, un niño que no respeta a los padres, un niño que golpea a otro, no es un buen amigo, no es una persona que yo debería escoger como mi amigo. Porque recuerde algo, los amigos influencian mucho más de lo que nos imaginamos. Es muy importante que le enseñemos y trabajemos juntos para definir qué características debe tener un buen amigo. Le insisto, el libro de Proverbios nos da mucha sabiduría para ello. Tal vez si su hijo dice, ay, pero es que las palabras que están en la versión 60 no las entiendo, porque pues eran palabras del común en el año 60. Pero pues ya han pasado algunos añitos, ¿no? Entonces no nos va a ser tan fácil, para muchos niños no les es fácil entender. Bueno, está la traducción lenguaje actual que está hecha en un lenguaje común del 2005, más o menos. Entonces pienso que le va a ser mucho más fácil entenderlo. Recuerde que la librería Embajadores de Cristo cuenta con todo ese material. Biblias en traducción lenguaje actual le va a ayudar a tener una mayor comprensión para que usted la lea con sus hijos. Ojalá el libro de Proverbios. Otra de los principios que debemos enseñarle a nuestros hijos es que ellos recuerden las consecuencias del mal. Hay muchos niños que se levantan no con discernimiento,
sino como, es que para usted todo es malo, es que usted todo se lo prohíbe a uno. Cuando un hijo dice así, realmente no ha habido un aprendizaje, no ha habido un discernimiento en cuanto a lo que es bueno, qué es malo, en cuanto al resultado de hacer lo malo o el resultado de hacer lo bueno. Algo que Dios siempre ha sido muy claro con nosotros, es decir, no, este es el mandamiento, o sea, este es el camino por donde yo quiero que usted ande y este camino te va a llevar a esta bendición. Pero hay otro camino y usted es libre de escogerlo. Pero lo que sí Dios nos deja claro es qué es lo que vamos a recoger por ese camino. Entonces, el camino que Él quiere, que es el del bien, nos va a traer bendiciones. Y el camino malo va a traer maldiciones. Y las bendiciones afectan hasta 1000 generaciones después de nosotros. Las maldiciones hasta 4 generaciones después de nosotros. La Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es muy importante que entendamos el principio de la siembra y la cosecha. El principio de la siembra y la cosecha es de multiplicación. Usted siembra uno y recoge miles. Y eso opera tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso algo que su hijo debe tener muy claro es cuáles son las consecuencias del mal. Todo lo que uno hace en la vida arrastra una consecuencia, todo, buena o mala. Cada uno es libre de tomar la elección, pero no es libre de elegir la consecuencia. Y eso es donde muchas veces fallamos. El hijo quiere hacer lo que literalmente le da la gana, pero que los papás asuman las consecuencias. Y es que así no es la vida, ni así será la eternidad. Papá o mamá no tendrán que rendir cuentas allá el día del juicio. Cada uno, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí, de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, dice la palabra, sea bueno o sea malo. Otro principio que debemos enseñar a nuestros hijos es que es muy fácil creer la falsificación de aquello que no es de Dios. Algo que Satanás es especial es en imitar. Recuerda ya cuando Dios llamó a Moisés y le dijo que se iba a glorificar con señales y prodigios delante del faraón. Como los hechiceros del faraón hacían lo mismo hasta donde Dios les permitió. Bueno, Satanás es un falsificador. Él le gusta imitar, pero distorsionado, lo que Dios hace. Y algo que nuestros hijos deben aprender es a discernir, a discernir. Satanás engaña, él es un engañador. Y eso usted se lo tiene que enseñar a su hijo, que en Satanás no hay verdad. Todo lo que habla es mentira. Satanás nunca dice la verdad. Él siempre miente. Algo que Satanás acostumbra es a pintar cuadros bellos, a mostrar el comienzo del pecado. Y es lo que la Biblia llama placeres temporales del pecado. Él le pone una fachada lindísima. Lo que no le deja ver es lo que hay detrás de esa fachada. Las consecuencias que acarrearán esto. Y haga de cuenta cuando alguien falsifica un producto, el empaque es igualito, pero el producto por dentro no sirve para nada o incluso hace daño. Bueno, así es Satanás. Él le pone una buena empaquetadura al pecado, que sea algo atractivo, algo codiciable. Lo hizo con Eva, lo ha hecho con todo tipo de personas y lo va a querer hacer con usted. Y es algo que su hijo debe tener claro. Algo que Satanás hace es mostrarle cuadros bellos para atraparlo al pecado, al comienzo del pecado. Él le dijo a Eva, la llevó a que mirara el árbol y que lo codiciara y que era árbol codiciable a los ojos. Lo que no le dijo fue las consecuencias si lo comían. Le dice, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Él, conociendo el bien y el mal. Y eso como que generó codicia en el corazón de Eva. Pero lo que no le dijo Satanás, cuáles eran las consecuencias de que ellos tuviesen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Por eso Hebreos 11:25, ese saborcito del pecado, como esa atracción inicial, allí Hebreos 11:25, hablando de Moisés, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Es cierto que el pecado tiene sus placeres, pero algo que tiene el pecado es que ese placer pasa rápidamente. Es más el dolor que causa que el placer que pudo generar. Y por eso es nuestra labor convencer a nuestros hijos que las consecuencias del pecado son mucho peor que los deleites temporales que pueden venir al dejarse atrapar de ellos. Por eso algo que como padre, como madre, usted debe sentirse libre, es para compartir algunas de las lecciones que usted aprendió en sus primeros años de vida, en su adolescencia. Eso no le va a hacer perder el respeto de papá o de mamá. En cambio, sí le ayudará a darse cuenta que usted realmente entiende sus luchas. Mire, algo que el adolescente quiere es alguien que lo comprenda. Y cuando papá o mamá se sientan con él y le cuentan lo que a ellos les tocó vivir en esa edad y cómo lo enfrentaron, entonces algo que él va a entender es que usted sí sabe, porque lo primero que el adolescente cree es que nadie lo entiende. Como él no se está entendiendo en muchos momentos a sí mismo, él cree que nadie lo entiende. Pero cuando él entiende que lo que usted vivió es lo que él está viviendo, entonces él sabe que usted comprende y que ese consejo que usted le está dando no es por ignorancia, sino porque quiere lo mejor para él o para ella. En el Salmo 73, este salmo hace una buena labor para convencernos a nosotros los padres que el envidiar a los impíos es una fantasía necia. Porque eso es una de las como tentaciones del adolescente, es codiciar al malvado. Pero algo que el Señor le enseñó a David es que esto era una fantasía. Esto era tan pasajero. Y allí en el versículo 2 y 3 del Salmo 73 dice: en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. El éxito aparente de los impíos, entienda esto, papá, es un imán real para el ojo joven que ve la popularidad de la multitud mala. Entienda que eso va a ser una tentación para sus hijos. Pero prepárenlo de antemano, enséñales que eso es pasajero, eso es efímero. Por eso el verso 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué era lo que dice el salmista? Todo lucía fabuloso por fuera hasta que él estuvo solo y tuvo alguna perspectiva en la realidad última. ¿Cuál es el fin? Mire, es una tentación que ataca constantemente a los hijos de Dios. Sus hijos no van a escapar de esa tentación. Pero ¿qué es lo que dice el salmista? Yo me puse a mirarlos y mis ojos comenzaron como a codiciarlo, como a desear la vida de los malos. Pero cuando yo me aparté para estar con Dios, tal vez podríamos decir mientras estaba en la iglesia, un día uní las ideas y fue entonces que me di cuenta que las cosas en el sistema del mundo no eran tan buenas como se veían en la superficie. Mire, es algo que su hijo necesita. Nuestros hijos nos necesitan para ayudarles a pintar las consecuencias en el lienzo de la verdad. Algo que usted debe enseñarle a su hijo es la veracidad de las escrituras. Cómo lo que Dios habló 600 años atrás se cumplió al pie de la letra, por ejemplo, en la persona de Jesús. Cómo lo que Dios habló 430 años atrás se cumplió con el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Cómo Dios vive en la eternidad, para Él no hay pasado, para Él no hay futuro, Él vive en un eterno presente. Por eso es muy importante que usted familiarice a sus hijos con la biografía de hombres de Dios en la historia. Hay un libro que le quiero recomendar hoy. Se llama Biografía de Grandes Cristianos. Mire, yo me leí ese libro cuando tenía 10 años. Biografía de Grandes Cristianos. Y eso me impactó. Y ese libro sigue impactando al que lo lee. Yo les recomiendo.
Inviértale a su hijo, inviértale, eso le va a ayudar. Mire, dos libritos que me impactaron muchísimo, perdón, tres libros que me impactaron muchísimo siendo una niña, porque es que a veces, insisto, a veces queremos invertir ya en el adolescente que está de 14, 15, que no quiere hacer nada que usted le indique, no que no le guste hacer nada, sino que está en una rebeldía y que no se aprovechó la niñez para colocar la verdad. Porque cuando usted aprovecha la niñez para colocar la verdad, la adolescencia no va a ser tan difícil, porque hay una verdad sembrada. Yo recuerdo una palabra, me transformó, y realmente mis padres pues podían dar testimonio de que mi adolescencia no fue una adolescencia difícil de llevar en casa. Pero hubo un versículo que a mí me transformó: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y tres libros que a mí me impactaron y que aquí en la librería Embajadores de Cristo los puede adquirir. Uno se llamó El yugo de los infieles. Es una novela de la vida real, una novela cristiana. Me lo leí a los 10 años, renovó mi mente inmediatamente. Tuve principios básicos: quiénes iban a ser mis amigos, con quién me iba a casar, bueno, no el nombre ni la persona, ¿verdad? Pero los principios de la persona con quien yo uniría mi vida. Otro libro fue Torturado por Cristo, impresionante, me dio un amor por el Señor, por su obra, una valentía en mi corazón. Y tercero, Biografías de grandes cristianos. Tres libros que me impactaron de una manera maravillosa, maravillosa. Ay, es que el niño, para ponerlo a leer eso, mire, uno a los 9, 8, 9 años, uno quiere que le hablen cosas reales, cosas importantes, cosas que lo transformen para la vida. A veces con niños de 12 años todavía llevándole historieta, bueno, de pronto para que entretenga un ratico, pero háblele cosas concretas, cosas que transformen su vida. Mire, la vida pasa demasiado rápido. Es muy poco el tiempo que tenemos para aprender y dar fruto, por eso tenemos que aprovecharlo al máximo. Cuéntele su historia, quién era usted antes de conocer al Señor, cómo el Señor lo llamó y quién es hoy usted en Cristo. ¿Qué sería su vida si usted no hubiese conocido a Jesús? Proverbios 13:20 dice que el que anda con sabios, sabio será. Llegamos a ser como aquellos en los cuales pensamos, de aquellos con quienes pasamos el tiempo. Entonces la lectura de historias de personas que han amado a Dios, que han sido exitosas, que han impregnado su generación, que han traído bendición no solamente para ellos, sino para muchos. Yo sé que va a alentar mucho a sus hijos de pensar que si ellos lo hicieron, yo por qué no lo puedo hacer. Yo por qué no puedo llegar a ser una persona influyente para lo bueno. Yo le pregunto algo, papá, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó o dio a su hijo un buen libro de una persona piadosa? ¿Cuál fue la última vez? Y algo que me ha bendecido y ha bendecido nuestra familia, nuestro hogar. Nuestra biblioteca tiene más de 1000 libros cristianos. Más de 1000 libros cristianos, de todo tema. Bueno, algo que queremos es poderle asesorar si usted quiere comenzar a adquirir ciertos libros. No todos los libros son buenos. Pero vuelvo y le digo, tenemos una buena experiencia en cuanto a lectura de libros, libros que van a influenciar nuestras vidas, libros que van a ayudar a sus hijos a crecer, a verse como Dios quiere que los vea. Hoy les recomendé 3, después les recomendaré otros. Pero comencemos con algo, dele a su hijo, regale libros. Mire, algo que los latinos somos muy pobres es en la lectura de libros. Realmente no tenemos ni siquiera el nivel de leer un libro al año, mientras que otros países se leen 5 o 6 libros al año. Bueno, nosotros vamos a hacer de lo que nosotros pensemos. Entonces, de lo que usted coloque aquí, si solamente le lleva historias de Condorito o solamente lo pone a ver el Chavo del Ocho, pues así va a actuar su hijo, como el Chavo del Ocho, como Condorito. Pero usted debe saber qué clase de persona usted quiere que sea su hijo y regálele libros, dele libros. Usted dirá, claro, está haciéndole publicidad a la librería. Bueno, también le estamos haciendo publicidad a la librería, pero es que no lo hacemos solamente por vender, sino porque sabemos que va a ser supremamente útil para la vida de sus hijos. Hay cantidad de libros buenos disponibles hoy en librerías cristianas. Úselos con su hijo, déselo como un regalo especial. Yo recuerdo que a uno de niño que le regalaran un libro, uno lo sentía. Yo me acuerdo que mi mamá en un cumpleaños lo que me dio fue una Biblia de estudio y para mí eso fue súper valioso.
Luego me dio, cuando eso eran cassette, no es que uno tenga muchos años, es que esto avanza a un paso agigantado. Y cuando eso pues eran casetes y me regaló mi cassette, había muchos cassettes en la casa, pero ese era el mío, yo lo tenía marcado con mi nombre y yo no me cansaba de oírlo porque era mío. Bueno, yo le digo, invierta en sus hijos en material cristiano, en una buena Biblia, una Biblia de estudio. Mire, su hijo de 8 o 9 años ya quiere leer y saber qué será el futuro, cuál es la verdad de la palabra, él ya tiene toda la capacidad. El problema es que usted todavía lo ve demasiado pequeño, demasiado incapaz, pero en él hay todo un potencial. Que sea la gracia de Dios, el amor de Jesús y la comunión del Espíritu con todos nosotros. Recuerden, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la sede principal en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad de Bucaramanga. Puede encontrarnos en las redes como Iglesia IMEP. También Iglesia IMEP tiene en Lebrija, en Piedecuesta, en San Gil, en Curití, en Cúcuta, en Bogotá, en Valledupar, bueno, en diferentes lugares. Yo le invito a que ingrese a nuestra página www.embajadorесdecristo.com.co y allí puede encontrar nuestras redes, puede encontrar nuestras direcciones y información acerca de también la librería Embajadores de Cristo, bueno, y de todas las escuelas que tenemos de música, seminario bíblico. Dios ha permitido que como iglesia tengamos, podamos bendecir a mucho pueblo de Dios, a muchos pastores, a muchas iglesias que quieran también crecer juntamente con nosotros. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios le bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.